Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Vamos a iniciar acá el cuarto encuentro del ciclo de actualización de normativa 2021 de Cooperar. En esta ocasión nos hemos reunido para seguir analizando una resolución muy importante del INAE de este año, la resolución 1000 del 2021. En este segundo encuentro que le estamos dedicando a esta resolución, vamos a comenzar por uno de los temas probablemente más innovadores que tiene la resolución, que es el registro de asociados en línea. Esto está regulado por el artículo 17, 18 y 19 de esa resolución. Para eso hemos invitado a dos contadores, dos jóvenes contadores, Santiago Cholaquián y Pedro Navaza. Ambos son de la cooperativa TES y han estado trabajando junto al equipo Linaes en el diseño de toda esta herramienta, que es el registro de asociados en línea. Así que ellos van a iniciar la presentación, después le vamos a pedir su opinión, sus comentarios a la doctora Marcela Macellari de FECOTRA y al contador Alberto Babestrelo de FACrédito. Y una vez que concluya eso, abriremos el debate para las preguntas y temas que hayan quedado pendientes o opiniones que se quieran recoger. De todas maneras, mientras hagan la presentación, tanto Santiago como Pedro están invitados a ir volcando en el chat las dudas o las preguntas que puedan tener, así vamos facilitando el diálogo entre los presentadores y los participantes. Bueno, con esto sin más, los invito a Santiago y a Pedro, como se hayan organizado, para iniciar la presentación del tema. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo voy a comenzar con lo que es el registro de asociados en línea, como bien comentó César. Primero nos parecía importante introducir a las motivaciones, o contar, mejor dicho, las motivaciones de esta parte de la norma, y son principalmente tres. La primera es la simplificación administrativa. Entendemos que el instituto debe tender hacia una digitalización de todos sus procesos, porque esto facilita, en primer lugar, la labor de la propia entidad, la labor de fiscalización del instituto y también la labor de promoción del instituto. También facilita la articulación con otros organismos. Al momento de empezar a trabajar la norma y compartirla con otros organismos, comentarla, en particular con AFIP y con el Ministerio de Trabajo, surgió que tanto la Administración Federal como el Ministerio estaban trabajando en algo similar sin participación del instituto, lo cual también es un poco una alerta a tener presente, porque si hay otros organismos estatales trabajando en el tema y no el propio instituto, es un problema. Entonces, desde ahí también una motivación de recoger el guante y ponerse a la cabeza de ese proceso. Otra de las motivaciones al momento de trabajar la norma es la institucionalización de la relación asociativa entre la cooperativa de trabajo y sus asociados, una relación que al día de hoy sigue teniendo sus, no sé si decirlo inconvenientes, pero en varios organismos y en varias partes de la sociedad, digamos, todavía es objeto de discusión o estudio, no termina de institucionalizarse o reconocerse, mejor dicho. Sin ir más lejos, al día de hoy seguimos teniendo juicios laborales donde hay jueces que no reconocen tampoco los antecedentes, o no los conocen, mejor dicho, más que no los reconocen, no los conocen los antecedentes que hay en la materia. Entonces entendemos que la digitalización con los certificados que emite el sistema es un paso más hacia la institucionalización de la relación. Y por último, creemos que aquí es donde está también el mayor potencial del nuevo registro, una de las motivaciones era la recopilación de estadísticas para la promoción del sector. Esto también se combina con lo que es la motivación de la articulación con otros organismos. Porque al día de hoy, o previo
a la implementación del registro, si queríamos saber cuántas personas trabajaban en cooperativa de trabajo, por ejemplo, cuántas personas asociadas hay en cooperativas, teníamos que ir a buscar cada uno de los libros físicos que hay en cada una de las entidades. Tuvimos una experiencia de estadística con lo que fue la actualización nacional de datos, que nos permitió conocer un poco el mapa del sector, pero es una foto en un momento determinado. Al día de hoy no sabemos cuántas más o cuántas personas menos hay asociadas a las entidades del sector. Y también por último, las motivaciones que surgieron en la norma fue, que un poco ya lo introduje, es la articulación con otros organismos del Estado, pero en particular para el diseño de políticas públicas. Por ejemplo, el año pasado, cuando a los comienzos de la pandemia, hubo dos grandes políticas de parte del gobierno nacional, que fueron ATP e IFE. Y las personas que desarrollaban su trabajo en cooperativa de trabajo quedaron fuera de ambas. Pudieron algunas acceder al IFE, pero son las menos, digamos, porque el IFE apuntaba a una situación de vulnerabilidad socioeconómica, no necesariamente a un trabajo asociativo. Y quedaban fuera del ATP al no estar en relación de dependencia. Esta problemática también las motivaciones están todas vinculadas entre sí, por supuesto, pero tenemos siempre esta problemática de que el trabajo en cooperativa de trabajo no es ni autónomo ni en relación de dependencia. Y en el momento de diseñar las políticas públicas es muy difícil, porque no había hasta ahora instrumentos que permitiera decirle al instituto, decirle a otros organismos, miren, estas son las personas que desarrollan su trabajo en cooperativa de trabajo para el diseño de política pública. Entonces había que también trabajar en ese sentido. Entendemos que el registro también le da al instituto la posibilidad de facilitar el diseño de política pública. Con esas motivaciones o esas problemáticas en mente es que se pensó la norma y se pensó la implementación del registro. Tiene dos grandes, ahora yendo a lo que es el registro en sí mismo, tiene dos grandes funciones. Por un lado, las funciones propias de cualquier registro, que son alta, baja y modificaciones de datos, las mismas que encontramos los mismos datos que encontramos en el registro de asociados físico. Y otras funciones del sistema es la emisión de reportes y certificados, que tienen la particularidad que estos reportes pueden ser validados por cualquier persona, porque salen con un código de validación que se pueden validar en el sitio del instituto en un link específico. Algo así funciona con una lógica similar a lo que es la verificación de CAE de los comprobantes electrónicos, las facturas de AFIP, con esa misma lógica que se desarrollaron los certificados. ¿Cuál es la intención? De hecho, ya de nuestra parte tuvimos la suerte de utilizarlo. Un requerimiento de parte de la AFIP que nos pedían la nómina de las personas asociadas. Antiguamente, ¿qué teníamos que hacer? Sacar una copia del libro y que incluso nos la pedían certificada. Y hoy podemos descargar la nómina desde los sistemas del instituto y enviársela. Y el funcionario de AFIP puede en su momento verificar la validez de la nómina que le estamos enviando. Entonces también es interesante en ese sentido, esa es la otra gran función que tiene. En este momento lo que nos interesaba era hacer un recorrido por el sistema, así que si parece sin entrar en demasiado detalle, pero para ver estas funcionalidades básicas. Así que si me permiten, voy a compartir pantalla. Este es un entorno de prueba, así que podemos jugar un poquito si lo desean. Cuando ingresamos, lo primero que nos vamos a encontrar es con la nómina de las personas que hayamos cargado. Y tenemos, por un lado, podemos consultar aquí los datos de la entidad, agregar una nueva persona asociada
descargar la nómina. Son accesos directos que nos provee el sistema. Entonces, dijimos altas, bajas y modificaciones. Vamos a ver brevemente estas tres posibilidades, estas tres funciones. Cuando vamos aquí no se nos sale el formulario de carga nueva persona asociada y nos piden los datos básicos. Quit, fecha de ingreso, si es una persona humana nos pide nombre, apellido y género. Si es una persona jurídica nos pide la razón social. Fecha de nacimiento, provincia, localidad, código postal, domicilio. Tenemos los datos que contenía antes ya el registro. Volvemos a la pantalla principal y luego tenemos la posibilidad de modificar los datos. Y aquí hay dos posibilidades. Tenemos la posibilidad de modificar datos por cualquiera de los motivos que sean. Porque la persona se mudó, porque hubo una distribución de excedentes en cuotas sociales, por lo tanto cambia el capital, o porque, por ejemplo, ha cambiado su teléfono. Cualquiera sea el motivo de modificación de datos. Y otra de las posibilidades, entendiendo que puede haber errores de tipeo, es por error material. Volvemos a la pantalla y finalmente tenemos la posibilidad de dar de baja a una persona. Nos ofrece acá la fecha de egreso, seleccionar el motivo, y en observaciones podemos, por ejemplo, si renuncia por motivos personales, podemos consignar el motivo del egreso. Si fallece podemos poner alguna indicación sobre el acta de función, y si fue exclusión, alguna indicación sobre las actas que hacen al sumario. Bien, y esto es lo que es altas, bajas y modificaciones. También tenemos la posibilidad de hacer una carga masiva. Un segundo. Ahí está. Que aquí ya nos trae el Excel con la estructura válida. Entonces podemos descargar el Excel, hacer, por ejemplo, cuando hacemos la primera carga, llenar todos los datos en el Excel y subirlo. Acá y arriba a la derecha van a ver que hay un signo de pregunta, que se abre una guía de uso, donde tenemos la guía de uso para carga masiva. Aquí nos va a arrojar lo que son las validaciones. Les había dicho que el sistema tiene dos grandes funciones, altas, bajas y modificaciones, y la otra función que son los certificados que emite. Y aquí tenemos los tres principales. La nómina, que ya acá nos trae, y el registro por separado. Entendiendo que la nómina es el padrón de asociados activos en ese momento, mientras que el registro vamos a tener todas las altas y bajas, incluyendo la fecha de egreso y el motivo de egreso. Y por otro lado, este certificado, el historial de asociación, nos parece que es un certificado interesante. Vamos a consultar uno. Ahí está. Que nos arroja un certificado con los datos de la cooperativa y de la persona. Un certificado muy similar o pensado similarmente a lo que es el formulario de alta temprana, por ejemplo. Este formulario se puede grabar, imprimir, y esto es lo que les comentaba, por ejemplo, tiene el código de validación, ingresando en este link, ingresando el código, el sistema nos devuelve que es válido. Lo interesante de este certificado es la posibilidad de que la persona asociada lo presente ante quien lo requiera. Puede ser, por ejemplo, ante entidad bancaria, nos parece una de las cuestiones más importantes. Vamos a ver también que
que este certificado de asociado se pueda acompañar de los recibos, haciendo el legajo de la persona asociada, pudiendo presentarlo en entidades bancarias. El día de mañana necesitan presentarlo para realizar, para alquilar, por ejemplo, demostrar cómo desarrolla su trabajo. Nos parece que aquí es uno de los aspectos concretos donde se materializa lo que les había comentado de la institucionalización de la relación asociativa. Bien, dejo de compartir, así les veo nuevamente las caras. Algunas cuestiones sobre la implementación ahora del registro, para tener presente. La resolución 1000/21 en el primer artículo traía la segmentación de las entidades. Y ya en esta parte de la norma se recoge esa segmentación. ¿Por qué? Porque este registro es optativo para entidades micro y pequeñas. ¿Por qué es optativo para entidades micro y pequeñas? Porque si bien entendemos que tiene numerosas ventajas, también entendemos que puede significar una carga para entidades que tal vez no tienen una estructura administrativa suficiente, y para evitar eso es que se decide que sea optativo. Si las entidades micro y pequeñas desean utilizarlo, pueden, pero que no haya una carga adicional. Eso también es algo que se tuvo muy presente. Y para el resto de las entidades, las medianas y las grandes, para las medianas es obligatorio a partir del 31 de enero de 2022 y para las restantes a partir del 31 de diciembre de 2021. Eso es sobre la implementación. Y una última cuestión, que esto sí también es interesante y es para seguir trabajando, y así después le doy pie a Alberto, es que existe la posibilidad de ampliar el registro, en principio pensado para cooperativas de trabajo, a otras entidades. Tiene hoy la Dirección Nacional de Fiscalización y Cumplimiento, tiene las facultades, pero además las entidades a pedido pueden realizar un pedido y se les puede habilitar. Se pensó en primer lugar para las cooperativas de trabajo, para atender las problemáticas que tenían estas entidades, pero se entiende que es una herramienta que puede resultar de interés y utilidad para otras entidades. Bueno, hasta aquí la exposición. Nos parece más interesante después seguir conversando, intercambiando opiniones. Muy bien, muchas gracias, Santiago. La vamos a invitar entonces a la doctora Macellari a que haga algunos primeros comentarios. Perdón, estaba a punto de escribir. No, iba a esperar que terminara. La verdad que me parece un excelente avance, sobre todo para la legitimación de los asociados, las cooperativas. No es que el registro manual no fuera legal, no sirviera, sino que prestaba muchas veces por desconocimiento, ignorancia, que se completara mal, o bueno, nos hemos encontrado con libros de todo tipo, como los completan de diferentes formas. Es muy común que donde tienen que ir la integración y la ejecución de las cuotas encontremos X o P o los datos no. Esto es, el poder cargarlos así en línea hace que se carguen correctamente todos los datos, y me parece que es un avance importantísimo. Eso por un lado, ¿no? Está bien que sea optativa para las pequeñas y las medianas, porque, bueno, a veces si bien es de simplificación administrativa, las muy pequeñas por ahí se podría considerar que es una carga, pero en realidad son pocos asociados, tampoco sería una carga hacerlo, ¿no? Nosotros estamos recomendando que todos lo hagan. Hemos encontrado una pequeña dificultad, y eso le quería preguntar a los chicos cómo poder solucionarlo, es sobre las cooperativas que no están segmentadas todavía, o sea, no están calificadas, que dicen sin calificación, que no están en ninguno de los 4 segmentos. Esto imposibilita subir el registro.
¿Cómo lo solucionamos? Porque también hay un artículo que dice que la cooperativa que esté en un segmento y que crea que está mal, puede pedirle al INAES que lo cambie de segmento, obviamente de manera fundada. Ahora, ¿qué pasa con las que no tienen una segmentación? Que uno lo puede deducir del balance, que pueden ser micro, mediano, está en el tramo 1, lo puede deducir nosotros, pero el INAES no lo ha hecho. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Hay algún mecanismo al cual se pueda recurrir para que el INAES lo haga? Esa es una pregunta. Más allá de valorar que me parece que el registro digital es un enorme avance para el cooperativismo de trabajo y nos va a ayudar muchísimo en los juicios también. Me parece que es una herramienta, es un avance muy grande, la verdad, muy a lo que veníamos casi arcaico ese libro, me parece que está bien y obliga a cargarlo correctamente, ¿no? Bueno, eso como comentario y les dejo esa pregunta, ¿qué hacemos con las que no, el INAI no las segmentó? Bien, sobre las no segmentadas, la segmentación hoy se está realizando sobre el balance web. Por lo tanto, lo primero que se sugiere es revisar si se presentó el balance web. ¿Se están tomando los datos de 2019 o de 2020? Si se presentó, igualmente no está la clasificación hecha, por favor enviar un correo a fiscalización@inaes.gov.ar para que se revise. Pero sí se sugiere revisar esto, si se presentó el balance web 2019 y 2020. Tuvimos un caso que nos sirvió de prueba donde se presentó y después ya fue segmentada adecuadamente. Pero sí es ideal tomar estos meses hasta de implementación para eso, para segmentar a las entidades que hoy no lo están. Agrego, saludo, gracias por la invitación, que todavía no he tenido la oportunidad de hablar. Los datos, como bien decía Santi, toma del balance web y toma la actividad de AFIP. INAES, cuando se hizo el trabajo para obtener la quit directamente desde AFIP, INAES se le delegó el web service para poder acceder a la actividad, entonces la actividad en principio sí iba a ser de la actualización nacional de datos, pero como la actividad es algo que puede ir cambiando, digamos, se toma de ahí. Y la idea es un poco que la norma sirva para aumentar el cumplimiento de las entidades. Por eso también se toma del balance web, y bueno, el día de mañana la idea es que se tome el informe socioeconómico, y de la declaración jurada única que impone esta misma norma para las cooperativas más chicas. Pero la idea un poco es promover el cumplimiento para tener más datos y así poder hacer uso de los certificados online y demás. Eso nomás. Perdón, porque después me olvido. Otra cosa de lo que escuché en estos Zoom, que ya se vienen haciendo unos cuantos, otras organizaciones, es la carga histórica de los asociados de la cooperativa. Es decir, cargar del asociado número 1 por más que no esté. ¿Eso es así? O sea, según mi criterio, se cargarían los asociados actuales, porque hay cooperativas con mucha antigüedad donde esos ya no están, y es muy engorroso la carga de gente que ya no está. Pero he escuchado en algún otro Zoom que INAES pide la carga histórica desde el socio número 1. ¿Cómo es? Porque no está bien claro eso. El criterio nuestro, al menos, es que la carga sea, en principio, de las personas activas al momento de comenzar a utilizarlo, porque los históricos los seguís teniendo en el libro rubricado físico. Ahora, si se cargan, si existe la posibilidad, porque no son mucho de cargar todos, es sugerible, porque ya va a quedar toda la información condensada en el registro en línea. Pero si no se cargan, tenemos el registro en el libro físico. Lo que sí más interesa también es poder los activos seguros.
Y perdona, aprovecho y había una pregunta que quedó en el chat, si ya se pueden cargar, ya se pueden cargar, eso ya se puede utilizar. Y bueno, las fechas ya las había comentado. Muy bien, no, el tema no está cerrado, lo seguimos un rato más ahora con la intervención de Alberto Babestrello, contador público y gerente de la Federación de Cooperativas de Crédito. Te escuchamos, Alberto. Gracias. En principio, felicitarlos y felicitar al INAES, porque creo que es una de las pocas veces que sale la resolución y se puede cargar algo en sistemas, casi en forma automática. Esto es un logro importante y hay que reconocerlo, y ojalá se vaya por ese camino y se siga por ese camino. La intervención mía apuntaba un poco más allá de las cooperativas de trabajo, y como lo sugiere por ahí en los considerandos y en el artículo 17, creo, la posibilidad de que otras cooperativas también utilicen este sistema, y atendiendo a que realmente, por lo práctico, me parece que todo el sistema cooperativo debería atender y apuntar a ingresar y tener su registro de asociados en forma virtual. Claro, lo que pasa es que después empiezan a surgir dudas o interpretaciones que quizás, estando el doctor Cracoña, puede ayudar mucho en alguna de esas cuestiones, porque en los mismos considerandos y la misma ley dice que el asociado tiene derecho al libre acceso a las constancias de los registros. Y en los considerandos se habla de la economía de sacar fotocopias cuando el asociado así lo requiera. Entonces ahí me agarró la gran duda de si esto para algunas cooperativas podía ser productivo o una desventaja comparativa en un mercado donde tenemos uso de base de datos o un mal uso de las bases de datos. Y ahí aparece la ley, la 25326, que pone una serie de limitaciones a todas las personas humanas o jurídicas que utilicen bases de datos. Y una base de datos se entiende datos de una persona o de más de una persona. Hay una serie de requerimientos que tienen que tener todas las empresas, entidades e individuos que manejen bases de datos. Hay consideraciones, hay datos mínimos por los que no se requiere que la persona que figura en esa base de datos dé un consentimiento, cuando hay exigencias legales, como sería el caso. Y ahí me agarró la gran duda, porque es decir, conversaba con César el otro día que me gustó tanto el proyecto que yo ya me mandé con un procedimiento, un proceso para ver cómo era la carga masiva de datos y cómo se hacía en la relación con INAES para el manejo de esas bases de datos para las cooperativas que tienen gran cantidad de asociados. Y claro, y mientras hacía todo el procedimiento y le ponía algún código o alguna firma de confidencialidad potencial que podía tener el INAES en el potencial ingreso en el libro de asociados virtual que tenga cada cooperativa, yo lo veía de otra manera, no que esto iba hacia el INAES, sino que el INAES, cada vez que quería verificar, venía a la cooperativa, pedía el ingreso e ingresaba mediante algún código. Este era mi pensamiento. Ahora que lo estoy viendo, el proceso es totalmente distinto. Pero me agarró la gran duda, y se lo planteaba a César, de qué pasa con las grandes cooperativas que tienen bases de datos importantes, pero que esas bases de datos son asociados, pero asociados que están relacionados con el negocio cooperativo que está llevando la cooperativa. Entonces,
supongamos que, y pongo un ejemplo grosero, bruto, que Carrefour se quiere asociar a la obrera y después pida una constancia de los asociados que tiene. Este artículo 21, ¿está en consonancia con esto? ¿Está en consonancia que yo le tengo que dar toda la data que tengo de mis asociados? Porque esto sería muy perjudicial. No lo sería si yo le doy determinados datos como los que previene la 25326, que dice, bueno, domicilio, pero no pide mail, no pide determinados datos que son, hoy, con el manejo de la tecnología y el avance de la Big Data, sería muy comprometedor para muchas cooperativas. Entonces, la gran duda, y ahí por ahí le pregunto al doctor Graconia, la constancia del registro de asociados, ¿qué implica? Porque implica que yo estoy asociado o implica que tengo que tener todos los datos de los socios que están asociados. Esta es como una gran duda que está bien pensado quizás para una etapa de nuestras vidas y en estos momentos con la virtualidad y con los manejos de bases de datos puede ser perjudicial para el sector. Este era digamos, el eje central. Después, si quieren, avanzamos, les comento cómo era el procedimiento que había pensado para otro tipo de cooperativas, o lo dejamos para otra vez porque hoy es más cooperativas de trabajo, y me parece que realmente está muy bueno, está brillante, está bárbaro que se puede ingresar ya, contempla, creo que gran cantidad de datos, va a ser muy productivo para el INAES y para las cooperativas de trabajo fundamentalmente, que me parece que es el objetivo central de esta resolución. Pero bueno, tiro primero la piedra y después, si quieren, conversamos y le damos un cierre. Bueno, muchas gracias, Alberto. Dante, te tiraron la piedra a vos, en realidad. No, piedra no. La Va en pregunta. forma equivocada el tiro, porque aquí los expositores son los contadores Cholaquian y Navassa, que son los que nos han venido a ilustrar sobre este tema en forma muy, muy amplia y generosa. Yo estoy aquí en condición de escucha para aprender. Por eso creo que lo primero sería saber si el INAES tiene sobre la inquietud que manifiesta el contador Estrelo establecido ya un criterio, porque probablemente a partir de allí nosotros podríamos hacer nuestro comentario. Bien. A ver si entiendo bien la pregunta, si entendí bien la pregunta, ante la situación donde una persona asociada requiera una copia del registro, se le provee, pero será en ese caso el mismo consejo que le aportará la información. En cuanto al uso de la información por parte del instituto, todavía esa es la información que el instituto tiene, todavía esa información está en resguardo del instituto para poder compartirla con otros organismos. Hicimos las consultas pertinentes y deben firmarse convenios para la transmisión de la información, pero por lo pronto eso no sucederá. Hay una potencialidad en ese sentido, pero hoy la información que se declara está en resguardo del instituto. ¿Sí? Si el consejo que tiene el código de acceso puede emitir la información y entregarla a quien se lo requiera. Confirmar, por favor, Alberto, si con esto se aclara más o menos la consulta. Sí, se aclara totalmente. La gran duda es, les aclaro, las cooperativas tienen que entregar toda la base de datos desde hace 10 años, tanto al INAES como a la FIP y a las cooperativas de crédito específicamente, y al
y a los bancos en general. Los bancos piden la conformación de los socios, con lo cual se prestan a brindar las bases, que son bases de 30, 40, 50.000 asociados en algunos casos, 1.000, 1.500, 200, dependiendo del tipo de actividad de la cooperativa. Pero en pensar un poco mal e ir más allá y generalizar la norma, era esta serie de dudas que me parece que es para una discusión un poco más larga, para una discusión más en profundidad, porque lo que estamos haciendo es, por el artículo 21 de la ley, la posibilidad de que cualquier asociado pueda requerir esa base de datos. Y si los considerandos me dicen que con esto voy a solucionar el problema de enviar fotocopias y le puedo dar la base directamente al asociado, es decir, le estoy entregando en mano a cualquiera de los asociados, y esto pensando mal, pensando en que pueden ser mal utilizadas, digo, ¿qué cuidados podemos tomar desde el sector para no ser perjudicados, ¿no? Básicamente esto. Me parece brillante, repito, que el libro se pueda llevar en forma virtual. Me surgió la duda con el artículo 21, que es desde el interior de cada cooperativa que tiene que facilitar los datos, y con el INAES a mí se me había ocurrido una salida que podía ser muy interesante, que era cada vez que el INAES quiera ver mi libro de asociados, no tiene más que pedírmelo, se le manda una clave de usuario, una clave, ingresa la persona, el sector que así lo requiera, y toma los datos, ve el estado del libro, ve que esté copiado y demás. Por supuesto que para esto habría que hacer todo un proceso previo de cómo se ingresa la información y cómo se lleva. Es más, pensaba yo que el mismo registro que hoy tiene el INAES puede servir para las cooperativas, para que las cooperativas lo tengan, ¿no? Y que la cooperativa misma lo pueda llevar. En última es eso, lo está administrando la cooperativa y el INAES lo tiene guardado en sus bases. No sé si se entendió o les hice mucho lío. Yo creo que ha contribuido bastante a la confusión del grupo, pero de todas maneras es conveniente aclarar que ese artículo 21 al que se refiere el contador Babestrello dice simplemente que tienen libre acceso los asociados a las constancias del libro. No quiere decir esto que se pueden hacer del libro o de copias del libro. Eso no es la cabal inteligencia del artículo. Vean ustedes que a continuación dice que las constancias de los demás libros pueden ser consultadas a través del síndico. De manera que el sistema de utilización del derecho de información del asociado en la cooperativa es claro. En principio es al síndico a quien le tienen que pedir la información, porque sería impensable que en una cooperativa con gran cantidad de asociados estos se hicieran una fila frente al local para solicitar que se les exhiban los libros y a continuación solicitar fotocopia de cada uno de ellos, lo cual puede contravenir el secreto comercial de la cooperativa y las obligaciones que ésta tiene de resguardar la discreción sobre la información que acumula, tanto de sus asociados como de terceros, los distintos libros. De manera que yo creo que en esto hay que tener mucha precaución para no incurrir en un exceso que puede ser contraproducente para la cooperativa. Lo mismo tendrá que hacer el INAES. El INAES, que dispone de estos datos, tiene que manejar con suma cautela, porque también los organismos públicos son responsables por el uso de los datos en las condiciones que la ley establece. No solo la ley de cooperativas, sino, como recordó Babestrello, la ley que rige la utilización de las bases de datos. Entonces, esto es el principio. No nos olvidemos que este texto legal al que nos estamos refiriendo, el artículo 21 de la ley 2067, del año 1973, cuando esto que estamos hoy conversando aquí es totalmente novedoso y era impensable en aquella época. Lo que tenemos que entender es cuál es el espíritu
que animó la redacción de ese artículo, que era permitirle al asociado que conociera su situación. Por eso puede tener acceso directo, porque es lo que le concierne a él. Lo demás lo tiene que pedir por intermedio del síndico. Creo que con estos alcances o dentro de ese marco debe entenderse el uso correcto del derecho de información, que con la manipulación que hay de datos hoy en día se ha convertido en un riesgo sumamente grave, no solo para la actividad comercial, sino para los derechos personales de los propios asociados. Y aquí tanto la cooperativa como la autoridad de aplicación tienen que ser sumamente prudentes al respecto. Perdón, gracias doctor. Exactamente con eso me lleva a que en el considerando, en uno de los considerandos de la resolución, dice claramente que dicho libro tiene como principal característica la de ser físico, por lo que ante cualquier necesidad por parte de terceros o terceras interesadas, a conocer quiénes se integran una entidad, indefectiblemente se debe remitir una copia física del mismo. Esto fue lo que me llevó, y ahí puse, ver ley 25326, y puse grandes signos de admiración, porque digo, esto es lo que me trae a dudas. Si yo tengo que dar fotocopia del libro, también tengo que dar la base de datos en el nuevo sistema. Y eso me parece que es en lo que no deberíamos caer. Sí, Santiago, ya te dejo, sí. Digo porque me parece que es el nudo gordiano acá el que tenemos que resolver o cortar, para que esto no termine siendo un salvavidas de plomo, ¿no? Es muy interesante, repito, armé el procedimiento, lo hice con dibujitos y todo porque me pareció, y después me agarró la gran duda respecto de esta temática. Digo, acá podemos hacer agua en la medida que no aclaremos bien esta situación de desventaja competitiva que vamos a tener con todo el mercado. Es decir, las cooperativas tienen que dar sus bases de datos cuando nadie las da y todos la cuidan. Me agarré un poco de la 25326, que es protección de datos, pero la 25326 dice cuando existe una circunstancia legal que así lo determine, no hay protección de datos. También dice que cuando hay determinados datos se pueden dar a publicidad, aún sin el consentimiento de la persona que figura en la base de datos, pero son datos, menos datos que todos los que figuran en el registro de asociados. Entonces yo decía, bueno, si no podemos limar esta aspereza de interpretación que tiene el considerando respecto del artículo 21, seamos cuidadosos con los datos que le damos a terceros. Esto básicamente. Sí, Santiago, y gracias por el tiempo. No, al contrario, Alberto, gracias por tus aportes. Lo que nosotros ahí pensamos es que siempre se puede dar una copia física, digamos. En todo caso, acá se nos abren más posibilidades, pero siempre podemos imprimir el certificado y mostrárselo, la nómina, y mostrárselo a la persona asociada. Tal vez de la misma manera que si antes solicitaba ver el registro, podíamos abrir el libro. No consideramos que sea necesario, aunque se puede, si se desea, pero no consideramos que sea necesario enviarle la base. Entonces, allí tal vez los recaudos que cada entidad desee adoptar. De todas maneras, Santiago, lo que queda claro es que un asociado en carácter de tal no es que puede entrar y bajarse toda la base de datos. Quizá todo lo que vos explicaste, el acceso a la base de datos es de la cooperativa, digamos, ¿no? Del INAES y de la cooperativa. No hay un asociado que mete un numerito y baja toda la información. Puede haber un hacker, ¿no? Pero eso es otra materia. Bueno, yo creo que con esto ya... Sí. Perdón, César. Cuando se estaba diseñando el sistema, una de las alternativas que habíamos propuesto era que cuando uno complete el quit,
complete los datos del RENAPER. Y bueno, eso no se puede justamente por esta ley, digamos, como si entra un asociado cualquiera, empieza a cargar datos y le trae datos personales de cualquier persona, digamos, no se puede. Lo que dice Alberto, con Santiago estuvimos viendo la resolución, creo que es la 5586, la que es la transmisión que obliga a transmitir la nómina, y entendíamos que se podía reemplazar. Correcto, trimestralmente sí. Claro, lo que sí, por ahí para tener en cuenta, si preocupa, es esto de la diferente información o de la información de más que se carga en el registro online, a diferencia del libro físico. Por ahí es algo que se puede tener en cuenta, digamos, como para adaptar. Pero nos parecía interesante la idea de poder adaptar, ya que existe este registro online, poder adaptar la obligación que tienen las cooperativas de crédito de transmitir sus asociados y armar un solo registro, la verdad que sería genial. Mismo también porque el éxito del registro de asociados, dado las motivaciones que contó Santi, va a depender del nivel de adaptación que haya, ¿no? De cuántas entidades lo adopten y demás. Y las entidades, dado que las más pequeñas, las micro y las pequeñas, es optativo, si no se unen, digamos, si no hay una gran adaptación del sistema, el éxito y toda esta idea de institucionalizar al trabajador asociativo y demás no va a llegar a buen puerto, digamos. En ese sentido, si es un sistema que se empieza a adoptar, digamos, por todo tipo de cooperativas, me parece que es muy interesante, como para avanzar en ese sentido. Eso nomás, perdón. Quería agregar una última cosita, ¿puede ser? Dale, Marcela. No, a mí lo otro que me parece interesante del registro online es el poder de fiscalización que va a haber, que va a ayudar mucho al cooperativismo de trabajo genuino a combatir el no genuino, digamos, porque esta posibilidad de tener cargados los asociados y ver, nosotros, hay una realidad y todos lo sabemos, que hay muchas cooperativas que no son genuinas, o hay gente que está en varias, personas que están en varias cooperativas. Esto también ayuda a una fiscalización importante, y me parece, la verdad, que tener un registro en línea ayuda a la fiscalización del INAES, porque no es lo mismo escanear una lista que tener subido el registro online donde el sistema puede obtener datos con mayor facilidad. De hecho, esta segmentación la han tomado de la carga online de los balances, y de hecho las cooperativas que no lo cargaron no se pudo tomar la información. Más allá de que el balance está escaneado todos los años, es muy difícil leer lo que está escaneado. En cambio, subir los datos digitalmente ayuda a obtener información, por lo tanto, ayuda a una mejor fiscalización, y eso la verdad que lo vemos muy bien, con muy buenos ojos. Perfecto, gracias Marcela. Yo una última pregunta porque a mí no me termina de quedar claro. En el caso de las cooperativas que no sean de trabajo, digamos, una cooperativa de servicios públicos, un pueblo pequeño que dice, bueno, yo tengo interés en utilizar esto, ¿lo podrían hacer ya? ¿Tienen que hacer un trámite previo para hacerlo? ¿Cómo es? No, o sea, la potestad hoy la tiene la dirección de fiscalización, digamos. O sea, debería solicitarlo a la dirección de fiscalización, no puede entrar directamente al sistema para hacerlo. Perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo sí. hacer, no, y un último comentario? Me parece brillante. Esto va a ser el final de la película, seguramente. El que no se quiere incorporar y demás es porque atrasa en el tiempo, no hay alternativa. ¿Cómo no vas a llevar el libro en forma virtual? Es una locura seguir llevándolo manual, sobre todo para los que tienen gran cantidad de asociados, ¿no? Una vez que cargaste los asociados, ya está, si después te los pueden fiscalizar. Por lo menos en el caso de las cooperativas de crédito, que tienen que trimestralmente estar actualizando y tienen todas las bases en INAES, todas las bases de datos, con lo cual pienso que la de servicios públicos también les va a simplificar enormemente. Perfecto. No quiero volver a abrir un debate porque se nos va a ir el tiempo y no vamos a terminar con el resto. La vamos a invitar entonces a la contadora pública Verónica San Martín para que nos comente el tema de la retribución
del recibo de retribución en el caso de la cooperativa de trabajo, que fue una iniciativa que nosotros tuvimos, que Cooperar estuvo impulsando desde hace algún tiempo y fue incorporado como parte de esta resolución 1000. Te escuchamos, Verónica. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes a todos y a todas. Como dice César, es así, era una preocupación que teníamos, porque la cooperativa se encontraba con muchas dificultades, ya que AFIP reclamaba en muchos casos, para la retribución de los asociados y asociadas, reclamaba que emitan una factura, y eso en un principio. Por otro lado también la cooperativa misma no sabía qué modelo de recibo de retribución adoptar, qué datos correspondían, qué datos no, porque no estaban predefinidos. Entonces también lo habíamos trabajado el año pasado más fuertemente dentro de la comisión, acerca de un modelo de recibo de retribución, porque había mucha demanda de las cooperativas en ese sentido. Entonces voy a compartir, es algo muy, pero acerca de lo que dice la resolución, la 1000 del 21, acerca de el recibo de retribución para las cooperativas de trabajo. Entonces, solamente en las cooperativas de trabajo, el pago de retribución de los asociados y asociadas por el trabajo aportado a la cooperativa deberá ser documentado a través de un recibo original de retiro emitido por la entidad y una copia para el asociado o la asociada. Dicho recibo, y esto es lo más importante, será constancia suficiente para documentar la salida de fondos de la cooperativa. Nosotros incluso nos habíamos encontrado con una cooperativa que la AFIP ya hace unos años le había cobrado multa a la cooperativa porque los asociados y asociadas no emitían la factura, ¿no? La factura oficial, lo que sería ahora la factura electrónica. Entonces la resolución especifica cuáles son los datos mínimos que debe contener el recibo de retribución, los datos de la cooperativa, obviamente, denominación, matrícula, quit, los datos del asociado o la asociada, apellido, nombre, quit y domicilio, el periodo que se está liquidando, también si hubiese retenciones, tiene que estar prenumerada, por supuesto, el importe en número y en letras, el medio de pago, lugar y fecha, y firmado, por supuesto. Y agregué un recibo sobre el que habíamos trabajado, pero ya la cooperativa, a partir de esta resolución, va a estar en condiciones de tener un recibo de retribución, y todas las cooperativas van a adoptar uno similar. Ahora seguramente los chicos van a comentar, perdón, el contador Cholaquian y Navasa, acerca de cómo también se puede sistematizar. Pero yo creo que es un paso importantísimo para las cooperativas poder contar con este artículo de la resolución que formaliza algo que era tan deficiente. Nada más. Muchas gracias, Verónica. Le devolvemos entonces el micrófono a Santiago y a Pedro para que nos comenten lo que establece el artículo 21, que es el Sistema de Información de Retribución de Cooperativa de Trabajo. Bien. El artículo 21 y los recibos, digamos, van un poco de la mano, digamos, lo que comentó recién Verónica muy bien. Y la idea de informar las retribuciones van de la mano porque, bueno, el mismo sistema donde uno informa las retribuciones permite imprimir los recibos. La cooperativa puede usar otros recibos mientras cumplan con las condiciones de la resolución, pero en caso de que esté obligada, tiene que igual informar las retribuciones a través del sistema. Si les parece, comparto. Un poco ahí las características las decía un poco Verónica, de lo que es el recibo. Acá está. Bien, ¿ahí se está viendo bien? Sí, perfectamente. Estamos en el entorno de prueba, es por supuesto el mismo sistema que estuvo mostrando Santiago recién, pero estamos dentro del módulo recibos, que podría llamarse retribuciones también, que nos da 4 opciones.
ligadas a el logo de la entidad, ligado a, en caso de que se quiera imprimir los recibos, digamos, el sistema da la opción, ay, perdón. Ahí estamos de vuelta. El sistema da la posibilidad, como decía, ahí está, de cargar el logo en caso de que se quiera imprimir en el recibo. ¿Cómo se informan las retribuciones? Igual que para la carga de personas asociadas, están las dos opciones. Está la carga masiva, que nos trae ya un Excel modelo para completar, subir e importar, y la carga manual, desde la generación de recibos. Importante, bueno, para tener en cuenta, cuando vamos a la carga manual, está un poco relacionada la carga masiva y la carga manual, porque los errores que veremos en la carga manual seguramente van a ser los mismos que cuando uno carga de manera masiva. Lo primero que hacemos es verificar que el asociado esté dado de alta con el quit, si en caso de agregar un quit que el asociado no esté dado de alta, el sistema no lo reconoce. Y después, muy simple, la fecha del recibo se puede elegir, lo que sí respeta la correlatividad, ¿no? Es un poco similar a lo que sería un sistema de facturación, digamos. Como se permite la correlatividad para numerar los recibos. Se puede elegir el medio de pago. En caso de que sea ya la segunda retribución o que ya se haya cargado con el banco, ya nos recuerda el CBU. Y después tenemos retribución, que serían las retribuciones periódicas, digamos, que se hacen en cooperativa de trabajo por el trabajo de los asociados en la misma. Excedentes, que serían cuando se vota en una asamblea, repartir excedentes. Retención por el pago del monotributo, dado que las cooperativas de trabajo son responsables sustitutas y tienen que retener el pago del monotributo de sus asociados. Y otras retenciones, que puede ser, por ejemplo, como pasa en muchas cooperativas, la cuota de la prepaga, por ejemplo. Abajo trae campos libres para hacer alguna aclaración que se quiera hacer respecto a las retribuciones que se están abonando. Hay que completar los campos todos, aunque sea poner 0, digamos, si no el sistema rebota. Y ya nos permite grabar en el recibo. Con esto, si estamos informando las retribuciones manualmente, con esto la retribución ya quedó informada. Adicionalmente, el sistema nos permite descargar el recibo en caso de que la entidad haga uso de los recibos que emite el mismo sistema, ¿no? Bien, esto es lo que es generación del recibo, y lo que nos queda ver es el listado. El listado nos trae, pudiendo filtrar por quit para identificar un solo asociado, o por fecha de emisión desde hasta, si no nos trae todos. Y en este mismo listado nosotros podemos anular. En caso de que se anule, el sistema, como decía recién, queda el número de recibo queda utilizado, pero queda anulado. En ese caso, cuando querramos cargar con fecha, nos va a ir a buscar el último recibo que esté vigente. Y acá la otra cuestión que permite es volver a imprimir los recibos. Adicionalmente, nos deja descargar el listado, y esto nos saca un Excel con toda la información que se cargó al emitir los recibos. Cuestión que simplifica bastante la auditoría, para quienes hacemos auditoría en cooperativa de trabajo. Resulta bastante conveniente. Bueno, esto es simplemente los módulos que tiene el sistema de retribución. Como decía, la información de la retribución se puede hacer masiva o se puede hacer manual.
Y adicionalmente se puede hacer opción de usar los recibos que permite el instituto, que emite el instituto. No sé si quedó alguna duda, yo a veces avanzo muy rápido. Santi. Agrego algo muy chiquito sobre la carga masiva. El sistema automáticamente te ofrece la opción de imprimir los recibos y te baja todos en un mismo archivo PDF. Entonces tal vez podemos en un par de pasos solamente emitir 30, 40, 50 recibos en un mismo archivo. Y después enviárselo a la entidad. Lo digo en esos términos por nuestra posición como asistentes, y la entidad lo imprime y ya está listo para firmar. O sea, incluso ahorra tiempo, que antes tal vez sí, a hacerlo uno por uno. Ahí nos pregunta Erika si este comprobante fue respaldado si fue aceptado por AFIP. No, o sea, no es una... Quienes están asociados a cooperativa de trabajo tienen que... respaldan sus ingresos, como ahora dice la 1021, antes únicamente lo decía la ley de monotributo, con los recibos. Ahora, no son comprobantes que sean emitidos por AFIP, funcionan como si fuera factura para un trabajador autónomo que emite factura y respalda sus ingresos. El hecho de que sean aceptados o no, bueno, si tiene los datos de la entidad, si respeta las condiciones que pone la resolución 1000, así como el recibo en relación de dependencia es una resolución del Ministerio de Trabajo, acá la resolución de INAES impone un poco cuáles son las condiciones. No sé si le corresponde a FIP, digamos, decir si es válido o no. Vamos a tener un trabajo con las entidades financieras y demás. Lo que pasa hoy con la Sociedad Cooperativa de Trabajo es que para aumentar el límite de la tarjeta de crédito, para renovar un alquiler, para distintas cuestiones, se pide una certificación de contador público en la mayoría de los casos. Digamos. Vamos a tener un trabajo de que estos comprobantes sean aceptados como es aceptado un recibo de sueldo, digamos. Pero bueno, eso es un trabajo que un poco, como decía hace un ratito, me parece que tiene que ver con que se adopte este sistema y que se empiece a usar y que se institucionalice, ¿no? Y la numeración es correlativa para la entidad, digamos. Ahí me pregunta Marcelo. Bueno, muy bien, gracias Pedro, gracias Santiago, yo creo que ha sido muy claro. Tenemos unos 10, 15 minutos para seguir evacuando dudas, así que si alguno quiere hacer alguna pregunta o comentario sobre los distintos temas que hemos visto acá, queda el micrófono abierto. Aprovechemos que somos un número razonable para conversar. Ahí Enrique nos pregunta si las sociedades cooperativas de trabajo deben tener monotributo. En términos de deber, no. Es la realidad de la enorme mayoría. Las sociedades cooperativas de trabajo pueden encuadrarse en el monotributo, en autónomos si superan los topes de monotributo, o teniendo en cuenta la resolución 4664 del 2013 del Instituto, que permitió que coticen por simplificación registral por 931, perdón, o como si fueran, que coticen como trabajadores en relación de dependencia, haciendo la declaración del 931. Están esas tres posibilidades. La enorme mayoría es monotributista. Por eso está esa obligación, porque la propia ley de monotributo le hace responsable a la cooperativa de verificar que hayan pagado o si no retenerle. Perdón, Santiago. De todas maneras, ese campo, ¿figura como obligatorio o es optativo? Lo puedes cargar como cero. Bien. Porque incluso puede ser que el propio asociado pague su monotributo y en ese caso no haría falta retenerle. Entonces Bien. cargamos como cero y listo. Se puso específico ese por una cuestión de simplificar. Bien, gracias. De nada. Muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta?
Bueno, entonces le vamos a agradecer a todos los expositores, a todos los comentaristas. Como siempre ha sido todo muy rico, y como siempre vamos a poner esto en el canal YouTube de Cooperar para que todos puedan acceder. Está previsto un tercer encuentro sobre esta generosa resolución 1000, que lo tendremos de aquí a 15 días, así que los volveremos a invitar para esa circunstancia. Muchas gracias a todos y ojalá terminen bien este día de la primavera.